Bueno, el tema que traigo yo en esta noche se titula, seguramente todos hemos estado escuchando, en algún momento se nos ha escapado y se nos ha ido fuera, porque a veces estamos tan sumergidos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida secular, le llamamos nosotros, o nuestra vida religiosa, que a veces se nos olvida lo que podemos hacer. Este tema se llama Reyes y Sacerdotes. Usted en esta noche, como decía mi esposa, yo me sentí identificado por un momento solo por rey nada más. Y a veces nos confundimos porque a veces creemos que en nuestro hogar solo somos reyes nada más. Y se nos olvida que también somos sacerdotes. Entonces, el objetivo que yo quiero en esta noche es que usted pueda entender que nosotros somos reyes, pero también que somos sacerdotes. Cuando hablamos nosotros de reyes y sacerdotes, en el Antiguo Testamento nosotros conocemos que un rey se hacía rey porque era una persona que venía de un linaje especial. Se hacía rey porque tenía mucho dinero, se hacía rey, tenía muchas riquezas. Y un sacerdote era sacerdote porque no tenía nada. Se debía ser sacerdote porque no tenía riqueza, no tenía dinero y debía ser sacerdote. Y muchas veces nosotros creemos estar en esa condición, pero realmente Dios nos ha empoderado para hacer esas dos cosas y nosotros dividimos el reinado y el sacerdocio. Y entonces nosotros tomamos el día domingo y decimos, el domingo es sagrado. ¿Cuántos han dicho eso en algún momento? Y yo lo utilicé. El tiempo que no estuve en el ministerio, utilicé mucho esa frase. Le decía a mi esposa, este domingo vamos a ir a la iglesia. Y entonces decía, bueno, el domingo voy a la iglesia y entonces toda la semana no había nada con Dios, solo era el domingo. Pero realmente estaba equivocado porque realmente yo estaba haciendo una separación. Y no podemos separar lo secular de lo religioso. ¿Por qué? Porque debe ser en una sola dirección. Usted es rey y es sacerdote. Amén. Entonces, a veces esta manera de presentar reyes y sacerdotes, muchas veces se presentaba como una persona con dinero. Y un sacerdote, ni modo que sea sacerdote porque no tenía dinero, recursos económicos. Entonces, se habla de una manifestación con unción de rey que tenía negocio. Y en la Biblia eso no nos enseña. Que uno es rey solo porque tiene dinero, que uno es rey solo porque tiene un negocio. Y el desbalance de esto llevó a que el Antiguo Testamento, los reyes no pudieran seguir gobernando. ¿Por qué? Porque eran solamente reyes. Y había una división en esto. No podemos tener una división. Podemos ser solo reyes, pero también podemos ser sacerdotes en nuestro hogar. Y a veces yo no entendía esto y decía, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué solo hago yo mi reinado? Y entonces digo, a veces mi esposa no me comprende, a veces mi esposa me dice que soy hasta muy mandón, que solo quiero gobernar, que solo quiero decir lo que tiene que hacer, pero realmente no solo Dios nos manda a ser reyes, sino también usted tiene que ser un sacerdote en su casa. Es por eso que usted tiene la responsabilidad y Dios nos ha mandado a tener la responsabilidad de ser las dos cosas, no solamente una. Pero al salir de aquí se nos olvida que realmente Dios nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes. Se nos olvida a que realmente Dios nos está llamando a que también busquemos de su presencia. A veces se nos hacía difícil o casi imposible tratar de venir a la iglesia un día miércoles. ¿Por qué? Porque gobernaba más el cansancio, gobernaba más bueno, vamos a ir el domingo mejor. Y a veces dejamos a un lado a Dios, pero Dios debe estar en primer lugar en su vida. Entonces decimos, los domingos es del Señor, pero no debería ser así. ¿Y el lunes? ¿Y el martes? ¿Acaso Dios no está en esos días también? ¿Acaso Dios no está manifiesto en esos días? ¿Acaso por qué usted no consagra esos días? Entonces, nosotros hacemos muchas veces una división. Hacemos el reinado aparte y el sacerdocio. ¿Y cuántos han hablado de esta frase? Y dividimos lo secular y lo religioso. Y decimos, bueno, lo secular,
mi trabajo, y lo religioso, la iglesia, el ministerio en el cual yo estoy. Y hacemos esa división. Entonces decimos, bueno, Dios está en la iglesia. Cuando salgo de la iglesia, ¿qué es lo que hago? Pienso lo que no debo de pensar. Hago lo que no debo de ver. Hago lo que Dios no está estipulado, que nosotros no debemos de hacer. Debemos de ser luz en medio de la oscuridad. Ese es nuestro reinado. Y nuestro sacerdocio es en la búsqueda a Dios. Entonces, a mí me preocupa el hecho de que en el ministerio, y como usted sabe, yo estoy encargado del ministerio de alabanza, y por una parte me preocupa el hecho de que cada integrante del ministerio debe aportar ese reinado y ese sacerdocio. Debe ser parte de eso. Y no sé si usted me entiende, pero yo quiero que usted también empodere esto, porque a mí me ayudó mucho. Y entonces mis problemas matrimoniales fueron disminuyendo poco a poco. Y entonces mis problemas en cuanto a la música, en lo musical, en cuanto a mi relación con Dios, mejoró. ¿Por qué? Porque dejé de dividir mi reinado, mi sacerdocio, lo secular y lo religioso. Y lo hice en uno solo, porque es el propósito del diseño de Dios. Es un modelo que Dios diseñó para que cada uno nos empoderemos. Nuestro reinado y nuestro sacerdocio debe ser en una persona y no en un grupo de personas que dice, bueno, nosotros somos reyes y aquí yo soy bueno para el sacerdocio, yo soy bueno para orar. Y entonces los reyes nos gusta mandar. Cuando llegamos a la casa, a ver, quiero mi comida, pero no hay sacerdocio. O al contrario, a veces nos pasa esto. Y bueno, cuando estoy en la presencia del Señor no me da hambre, pero su bolsillo está palmado. Y entonces cuando estoy en la presencia del Señor se me quita el hambre, se me va todo, pero su familia tiene hambre. Entonces, no solo ser en la parte religiosa o no solo involucrarse con Dios, está el secreto, no, sino también va de la mano en conjunto, ser rey. Un rey también conquista y un sacerdote es el que adora. Al combinar estas dos, nosotros tenemos el secreto de lo que podemos ser. Y cuando yo estudiaba esto, yo decía, Señor, hay muchas cosas entonces que todavía yo no había entendido. Quería gobernar en mi esposa y solo ser rey, pero no quería ser la otra parte. No quería ser el sacerdote de la casa, que debía estar ahí orando por mi esposa, orando por mi hijo, y solamente quería gobernar. Entonces estaba haciendo una división. Entonces, cuando alguien de alabanza cree que al estar aquí es un momento especial donde yo solo puedo adorar, y cuando salgo de aquí ya no hay más adoración, ya está el trabajo, está mi familia y estamos divididos. Entonces la pregunta aquí ¿está dividido Cristo? ¿Cristo está dividido? No, Cristo no está dividido. El mejor ejemplo que nosotros tenemos es Jesucristo. Él nos vino a enseñar el modelo de rey y sacerdote. Cuando Jesús caminaba, Él tenía la autoridad. La gente lo seguía. ¿Por qué? Porque tenía una comunión con Dios. Y recuerdo lo del Getsemaní. Jesucristo le dijo al Señor, no pase de mí esta copa. Primero puso a escuchar lo que Dios quería hacer. Entonces primero puso su confianza en Él. Entonces Él estaba ejerciendo ahí su sacerdocio, pero también su reinado aquí. Y en esta noche, a mí, al estudiar esto, fue de mucho impacto porque realmente habían cosas que aún no habían mejorado en mí. Como primer punto es nunca separe la consagración de su vida de lo secular. Es más, nosotros no somos seculares. Usted me puede entender cuando yo digo que nosotros no somos seculares. Amén. Y es que a veces nosotros hacemos esa misma división. Entonces decimos, es que no tengo que hablar secularmente cuando voy a la iglesia. Entonces, cuando voy al trabajo no es hablar malas palabras secular. Cuando hablamos secularmente no es hablar malas palabras.
Cuando estamos en la empresa, nosotros no podemos decirle a la persona, porque venimos a la iglesia, entonces oramos y entonces venimos y le decimos en nuestra empresa, fíjate que ayer sentí algo de parte del Señor y el Espíritu Santo tocó mi corazón fuerte y sentí que esta empresa, no podemos decir eso, porque ellos no se mueven en ese mismo ámbito que nosotros. Y es aquí donde nosotros tenemos que tener un balance, el balance en todo. Usted no puede venir a ministrar a alguien que no ha conocido de la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo va a ser la manera que yo puedo entrar con alguien que no conoce al Señor? La única manera que usted lo puede hacer es siendo el ejemplo, ejerciendo su sacerdocio en ese lugar. Entonces, no es como lo digo, es como lo vivo. No es como lo hablo, es como lo expreso tangiblemente con mi manera de actuar, que me convierte en un rey y un sacerdote. Yo puedo aquí hablar en esta noche y darle mis mejores palabras, pero si no estoy ejerciendo mi reinado y mi sacerdocio en mi hogar, yo nada más le estoy dando un conocimiento, le estoy impartiendo un conocimiento. Y lo que yo quiero en esta noche es que usted se empodere de lo que Dios quiere hacer, ese modelo, ese diseño que fue creado para Dios. Usted es un rey y un sacerdote, no solo en su casa, no solo para decir, ya escuchaste, amor, soy un rey y un sacerdote, pero soy más rey con vos. Y a veces creemos eso, pero Dios nos está demandando que también seamos sacerdotes y es la parte que a veces nos cuesta. Llegamos a la casa y cuando llegamos lo que queremos hacer es dormir, porque llegamos cansados del trabajo y llegamos cansados de la iglesia. Pero Dios nos está demandando más tiempo con Él. Debemos ser personas que tenemos oídos abiertos para Dios. Debemos ser personas guiadas por su presencia, por su Espíritu Santo. Debemos ser personas que tienen la revelación de la toma de decisiones. Y a veces somos tan reservados y nos equivocamos muchas veces en tomar decisiones. ¿Por qué? Porque no estamos ejerciendo nuestra parte sacerdotal, que es consultarle a Dios. Y nos equivocamos tantas veces y le decimos, Señor, ¿por qué me pasa tantas cosas malas? Entonces, déjeme decirle, ¿por qué me pasan a mí cosas malas? ¿Por qué? Porque no estoy ejerciendo mi sacerdocio. No estoy ejerciendo lo que debo de hacer. En una ocasión, en mi hogar, pues pasamos un tiempo muy difícil con mi esposa cuando nació Santiago, porque fue un tiempo de diciembre. Cuando él nació, en ese tiempo, pues, los médicos de base o de cabecera no están y solo están las personas que son estudiantes. Y nos fue muy difícil a nosotros porque no encontramos en alguien quien nos pudiera decir cuál era la solución a lo que estábamos pasando. Y me acuerdo que el día que iba a nacer Santiago, llegó una doctora que era de cabecera. Yo le decía, Señor, ¿por qué nos está pasando esto? Y mi esposa pasó 4 días con dolores muy intensos. Fue muy difícil porque al estar con ella me decía, ya quiero terminar con esto. Ya quiero que ya me hagan la cirugía y termine esto. Y entonces yo decía, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué puedo hacer yo? Me siento en esa impotencia de no poder hacer algo para que ella no sienta dolor, para que ella salga de este ciclo. Y fue mucho tiempo. Fueron 4 días largos con dolores. Y entonces, al 4.º día, que fue el día que nació Santiago, me acordé de esta palabra de ser reyes y sacerdotes. Y doblé mis rodillas. Y yo le dije, Señor, he tomado decisiones sin consultarte. Siempre he visto a una persona que me puede sacar del problema. Siempre he visto al doctor que me puede dar la solución, pero desenfoqué mi mirada en Dios. Y Dios me fue entrenando y me fue diciendo, la solución no está en los doctores. La solución está en ejercer tu reinado y tu sacerdocio. Porque habían decisiones que tenía que tomar en ese momento.
En ese momento eran las 12 de la noche y el doctor me decía, tenemos que hacer rápidamente la cirugía, pero de usted depende de la decisión de hacerla ya o tomamos riesgo. Y para mí fue una situación difícil porque todos los pensamientos, todo aquello que yo comparaba y decía, Señor, pero si yo te estoy sirviendo, yo estoy haciendo y creo que estaba haciendo las cosas dentro de tu voluntad, estoy en un ministerio de alabanza, estoy tratando de hacer tu voluntad, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero Dios nuevamente está diciendo, te estoy entrenando, porque yo quiero que tú seas un rey y un sacerdote. No simplemente para que Dios nos ha diseñado para hacer cosas extraordinarias. Este modelo, que lo aprendí de esta manera, hasta el día de hoy me ha funcionado. Usted es un rey y un sacerdote. ¿Por qué? Porque ha sido de un linaje escogido por Dios. Acompáñenme a Colosenses 3, 23 al 24. Y aquí un principio que es clave para fluir en este principio. Colosenses 3, 23. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Entonces, la primera frase que comienza en Colosenses 3:23, que esta fue una carta que escribió Pablo a los Colosenses, dice, y todo lo que hagáis. Entonces, eso me dice a mí. Ok, todo lo que yo haga, eso involucra mi familia, eso involucra mi finanza, eso involucra el ministerio, eso involucra mi trabajo. ¿Por qué? No dice, y todo lo que hagáis en la iglesia, hacedlo para el Señor. Dice, y todo lo que hagáis. Está abarcando todo. Por eso algunos de nosotros a veces en algún momento vivimos de lo que paga el amo y no de lo que paga el Señor. Y por eso hay quienes reciben el pago del amo. ¿Por qué? Porque lo hacen para el ojo del amo. Pero para el que hace todo esto, para el Señor, recibe recompensa de Dios. Amén. Por eso Él nos dice, no trabajen para el ojo del amo, sino que trabajen para el Señor. Entonces, esa es una enseñanza que nos dice, ok, Dios nos está viendo en todo tiempo y en todo lugar, pero no implica esto, o no hemos de comportarnos solamente por eso, sino por la remuneración, por el origen de quien a nosotros le trabajamos. Entonces, esto cambia de una mentalidad a otra mentalidad. Si nosotros estamos pensando en que todo lo que hacemos es para el ojo del amo, entonces todo lo vamos a hacer de mala gana. Es que es para este Señor, es para esto. Pero cuando nosotros cambiamos esta mentalidad y decimos, esto lo voy a hacer para Dios, eso significa que si usted está barriendo, si usted agarra una escoba en su casa, usted está ejerciendo ese reinado y ese sacerdocio, porque está reconociendo para quién es. Y Dios quiere que usted, donde esté, en su empresa, en su hogar, en su oficina, usted puede ejercer este reinado y sacerdocio. Ahora quisiera que me acompañen a 1 de Pedro 2:5. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Diga conmigo, todo lo que tenga que ver con es operativo, es para hacer algo, es para que se manifieste algo. Dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 2:9. Dice, lo voy a leer rapidito, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Para quién?
y nos hizo reyes y sacerdotes para su Padre. A ese a la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, la primera pregunta aquí está, ¿para quién Dios nos hizo reyes y sacerdotes? Para Dios. Es ahí donde está la clave de por qué nosotros somos reyes y sacerdotes. Entonces, nosotros nos cambia la mentalidad y nos dice que si es para Dios, significa que todo lo que poseo, todo lo que tengo, todo lo debo de consagrar para Dios. Y este es el propósito de ser reyes y sacerdotes. Significa que todo lo que hago es para la gloria de Dios. Si eres rey y sacerdote, vas a barrer para Dios. Qué difícil, ¿verdad? Cuando alguien nos manda a barrer. En una ocasión a mí me pasó eso hace muchos años en mi primer trabajo. Y me acuerdo que fue porque llegué a las 8:05. Me agarró la tarde, en ese tiempo andaba en bus. Y me agarró la tarde. Y yo decía, ¿por qué a mí me mandan a barrer? Claro, no estaba haciendo las cosas como debería de hacer. No estaba ejerciendo mi reinado y mi sacerdocio. Y tampoco tenía el discernimiento, la revelación de para quién yo estaba haciendo las cosas. Y entonces, más enojado que otra cosa, tuve que barrer el lugar, pero lo tuve que hacer. Y entonces, si hubiese conocido ese principio en ese momento, quizás Dios me hubiera recompensado. Pero como lo hice de mala gana, como lo hice enojado, molesto, no recibí quizás lo que Dios tenía preparado para mí. Pero a veces esto es el propósito del diseño de ser un rey y un sacerdote. Entonces, no es para llenar mis arcas, no es para comprar mi carro, no es para pagar la luz, no es para pagar el agua, no es para mis necesidades básicas, es para Dios. Amén. ¿Me explico? Amén. Ok. Cuando tú entregas al Señor tus conquistas, tú lo consagras. Ejemplo, déjeme decirle esta noche, hermano, que sus hijos no son sus hijos. Amén. Por esa razón, usted tiene que levantarlo como una descendencia para Dios. Entonces, usted tiene que levantar esa descendencia para Dios por causa del modelo y diseño que Dios ha dejado en usted. Por causa del diseño que Dios ha estipulado para usted. Usted tiene que aprender, digo yo, y a veces me cuesta decir la conjunción de esto porque a veces nosotros decimos, bueno, vamos a aprender, pero nunca decimos, vamos a desaprender lo que aprendimos mal. Entonces, hay cosas que a veces nosotros nos metieron tan profundo en nuestra cabeza que no queremos salir de eso. Y estamos tan idealizados en eso, enfocados en eso, que a veces nosotros decimos, no puede ser, pero si estamos bien ahí. Y entonces, así como dice en Proverbios 22:6, dice, instruye al niño en su camino desde pequeño. Cuando esté grande no se va a apartar de él. Entonces yo comprendo que ahora no lo puedo corregir con mi mentalidad. Ahora comprendo por qué no puedo instruir al niño con mi mentalidad. Es conforme a su palabra. Y es por eso que a veces mucha gente está equivocada pensando en que, bueno, voy a componer a mi hijo yendo los domingos a la iglesia y que le enseñen de la palabra. Pero a veces estamos equivocados porque creemos que es alguien más que debe hacer nuestro trabajo. Es usted quien debe instruir a su hijo. Es usted quien es el modelo de su hogar. Es usted quien le dice, yo soy el rey y sacerdote, pero al mismo tiempo yo soy el que instruyo con amor. Yo soy el que debo de ser el primero en orar. Yo soy el que debo de impulsar a mi familia. Pero muchas veces nosotros estamos tan desenfocados en eso que dejamos solo el reinado. Porque nos gusta, ¿verdad? Que todos nos sirvan. Nos gusta que todos nos pasen la comida a nuestra esposa en la noche y disfrutar de la comida, el televisor y todo lo que tenga que ver con eso. Pero a veces estamos equivocados porque
Dios quiere que usted y yo seamos también sacerdotes y no dividamos las cosas. Entonces, el primer lugar donde nosotros debemos de reinar no va a ser en su esposa, no va a ser en su ministerio, no va a ser en su familia. Haga conmigo esto. Va a ser en mí. Primero va a ser en usted. Decía Pablo, queriendo hacer lo correcto, hago lo malo. Entonces yo comprendo ahora que entonces debo decir no a lo que mi carne quiere. Entonces ahí yo estoy ejerciendo mi reinado. Ahí estoy ejerciendo yo también mi sacerdocio porque le estoy diciendo no a lo que quisiera hacer. Pero que si usted va a consagrar su vida al Señor, la va a consagrar por completo, no va a ser a medias. Cuando yo comenzaba el mensaje, yo decía, bueno, a veces vemos esto como una división, y es cierto. Porque su trabajo a veces lo ve fuera de la iglesia, pero Dios está ahí. En la toma de decisiones, Dios está ahí. El problema está que a veces nosotros somos tan independientes que no consultamos lo que Dios quiere de verdad. Dios quiere hacer cosas grandes con cada uno de nosotros. El problema está que a veces nosotros escuchamos eso y a veces ya no nos cala en nuestros corazones, ya no nos cala en nuestros oídos. Porque lo hemos escuchado tantas veces y decimos, bueno, ya el Señor ya no hizo nada, ya pasaron 10 años y aquí estoy todavía sentado. ¿Pero por qué? Porque todavía no hemos hecho en nosotros un rey y un sacerdote. No hemos llevado esto a nuevas dimensiones. Y a veces nosotros vivimos de gloria en gloria y de prueba en prueba. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere promocionar. Entonces, para ser promocionados debemos de primero pasar por lo más duro, por lo más difícil, por lo que nos hace eso decir, no quiero pasar por eso. Qué difícil, ¿verdad? Pasar por las pruebas, pasar por las dificultades, pero para poder promocionarnos, usted debe pasar por eso. Y Dios está en medio de ello. Amén. Acompáñenme en su Biblia, Apocalipsis 5, versículo 9 y 10. Dice, y todos ellos cantaban esta nueva canción. Solo tú mereces tomar el libro y romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre rescataste para Dios a gente de toda raza, idioma, pueblo y nación. Los hiciste reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Ellos gobernarán la tierra. Dice el versículo 10, los hiciste reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Nosotros vamos a gobernar con Jesucristo en la segunda venida, pero también vamos a reinar en este mundo como reyes y sacerdotes. Dígale al que está a su lado, dentro de ti hay un rey y un sacerdote. Estos dos modelos establecen el gobierno de Dios. ¿Cuántos quisieran que no hubiera hambre en este mundo? ¿Cuántos quisieran que no hubiera guerra en este mundo? Pero no se puede solo con estar ahí sentado. Debe haber un gobierno, debe haber un reinado, debe haber un sacerdocio. Porque no solo se puede decir, yo amo a los niños y no hacer nada. Debe haber un gobierno primero. Y ese gobierno está en cada uno de nosotros. Usted es rey y sacerdote. Es algo que usted debe tomarlo. Es algo que usted debe decir, Señor, aquí estoy y quiero ejercer mi reinado y mi sacerdocio.
Para nosotros poder movernos en esta dimensión, debemos de recordar quiénes somos en Jesucristo. Y cuando sé quién soy en Jesucristo, sé que poseo. Y cuando sé que poseo, sé para quién debo hacer las cosas. Nosotros estudiábamos hace 2 miércoles acerca de nuestra identidad, o sea, qué somos delante de Dios. Y escuchábamos que decía que cada uno de nosotros delante de Dios somos sus hijos. ¿Así es verdad? ¿Así es? Es la paternidad de Dios reflejada en nosotros. Entonces, solo entendiendo qué posición nosotros tenemos delante de Dios es que nosotros podemos tomar este modelo y este diseño. Y entonces Dios dice, soy tu padre, el Espíritu Santo nos adopta como hijos, entonces nosotros tenemos la revelación de que realmente somos hijos. Amén. Pero también tenemos la herramienta que es ser reyes y sacerdotes. Y quién soy determina lo que poseo y cuando lo poseo entiendo para quién es. Yo quiero hacer una pregunta esta noche. ¿Quiénes eran los que cargaban el arca? Los sacerdotes. Entonces eso quiere decir que si yo soy un sacerdote, soy el que carga la presencia de Dios. Dios nos está llamando a que nosotros seamos sacerdotes, pero nos gusta solo llamarnos reyes. A donde estamos nos gusta mandar, que todos nos hagan caso. Pero hay algo que nosotros debemos de tomar y es de que Dios nos está llamando a ser nuevamente sacerdotes de nuestro hogar. De aquellos impulsos de la carne que desearíamos tener, pero como decía Pablo, queriendo hacer lo bueno, hago lo malo. Entonces su reinado prevalece ahí. Entonces tenemos a mucha gente confundida diciendo, bueno, amo al Señor, pero no entrego toda mi vida a Él porque hay cosas ahí que todavía necesito mejorar. Y entonces dejamos a un lado la parte secular. Entonces Dios está en medio de eso. Dios quiere que usted esta noche se vaya con este empoderamiento de que usted es un rey, pero también que es un sacerdote, que usted discipula a su hijo, que usted se preocupa por su familia, que usted se preocupa por el entorno, que usted se preocupa por la gente que está allá afuera. ¿Qué es lo que estoy yo ejemplificando? ¿Qué es lo que estoy yo enseñando en mi trabajo? ¿Qué ejemplo le estoy dando a mis hijos? ¿Qué les estoy diciendo? ¿Cómo trato a mi esposa? ¿Cómo trato a mis familiares? La otra vez compartía con el Ministerio de Alabanza acerca de, a veces nosotros necesitamos referencia de alguien y entonces decíamos, la mejor referencia la podemos encontrar en los vecinos. ¿Por qué? Porque ellos nos escuchan todo. Amén. Ellos nos escuchan todo. Y entonces vaya a preguntarle al vecino, a ver cómo se comporta en su casa, a ver cómo se comporta con su esposa, a ver cómo trata a su hijo. Y es cierto. Entonces, cuando saben que soy cristiano, entonces ya busco cómo bajar la voz. Como saben que soy cristiano, ya busco cómo tratar a mi esposa mejor. Pero que no sea por una persona, sino porque usted ha sido llamado a modelar ese diseño para su casa. ¿Cómo está el lugar donde usted trabaja? Ay, hermano, viera, fíjese que solo vulgaridades hablan ahí. Fíjese que, no sé, ya me quisiera ir de ese trabajo y quisiera trabajar a tiempo completo en la iglesia.
Fuera bonito, ¿verdad? Que todos trabajáramos aquí en la iglesia. Pero imagínense que todos fuéramos pastores, que todos fuéramos músicos, que todos tocáramos la guitarra, que todos tocáramos el piano. ¿Quién trabajara? ¿Quién estuviera en los aeropuertos? ¿Quién hiciera los granos básicos? Necesitamos a alguien. Fuera bonito que fuera así. Pero Dios nos está hablando que cada uno de nosotros debemos de ser el ejemplo en el lugar donde nosotros estamos. Usted debe ser el modelo. Deberían de decir de cada uno de nosotros, yo quiero ser como Él. Yo quiero ir a la iglesia donde va Él. Porque aunque nosotros estamos aquí mal matándonos en el trabajo, hablando mal del vecino, hablando mal de Él no está haciendo nada. Él siempre se maneja calladito. Él es el que menos habla, el que no dice nada. Deberíamos ser de ese tipo de personas. Yo sé que aquí hay ese tipo de personas, amén. Y muchas veces nosotros confundimos esto. Y nuestra identidad en Cristo va a definir lo que puedes atar y lo que puedes desatar. Estamos orando, dicen las hermanas, por mi negocio. Estamos orando porque Dios levante este negocio. Pero la pregunta es, ¿realmente usted está consagrando su vida? ¿Realmente usted está consagrando su vida para Dios? Pero como lo escuchamos todos los días, ay, sí, tenemos que buscar al Señor, pero lo hago una semana. Nos vemos aquí dentro de una semana más y seguimos en la misma rutina. Entonces hay algo que nos tiene que hacer clic. Sería bueno que tuviéramos en el celular una aplicación que nos dijera que tenemos nuestra vida espiritual baja, como cuando nos tiene el mínimo, nuestro carro, o yo que tengo moto, el mínimo, y nos dijera, andamos la integridad con Dios por el suelo. Pero como no lo tenemos, entonces es nuestro deber como un rey y como un sacerdote ser parte de esto. En el ministerio de alabanza, a mí me preocupa mucho el hecho de lo que voy a impartir para ellos. Porque al igual de la persona que está aquí haciendo la apertura, al igual que la persona que va a predicar, que imparte un mensaje, ellos también tienen una responsabilidad. Entonces usted viene pensando en que usted va a encontrar la respuesta cuando viene a este lugar. Pero muchas veces puede que la respuesta esté en una canción. Muchas veces la respuesta puede estar en una frase, en una canción. Nosotros debemos de entender en el lugar en que nosotros estamos. Entonces, el modelo de rey y sacerdote, yo quiero que también ellos lo ejerzan, porque hay un potencial en ellos que necesita ser desarrollado. Hay algo que Dios quiere hacer con su vida, pero no va a pasar si el líder no lo hace. No va a pasar si el padre no lo hace. No va a pasar si la madre no lo hace. Y últimamente he aprendido ahorita, tengo 2 años de ser padre, y he aprendido cómo yo puedo desarrollar un modelo con mi hijo. Y cada vez que llego yo a almorzar a la casa, y en una ocasión me pasó esto, como llegaba tarde, mi hijo estaba sentado en la mesa y él me dice, papá, amén. Y es que yo tenía el hábito a la hora de almorzar de decir, vamos a orar para comer. Y como él está viendo eso, él está aprendiendo. Entonces, cuando a mí se me olvida que debo de orar por el alimento, él me recuerda y me dice, papá, amén. Ah.
Pero eso me hizo un clic, que no solo es decir, bueno, me recordó, no, es que él está viendo el modelo. Él está viendo el modelo, uno, de paternidad y dos, mi reinado y mi sacerdocio. Y muchas veces nosotros estamos tan confundidos que a veces dejamos ese trabajo de sacerdocio a otra persona. Y entonces nosotros no podemos consagrar solo horas en la semana para Dios. Y las demás horas, Dios está esperando que cada uno de nosotros podamos fluir en ese reinado y sacerdocio. Mi preocupación ahora es, como padre, ¿qué generación estoy criando yo? ¿Qué puedo yo hacer para poder dar un mejor ejemplo para mi hijo? ¿Qué generación yo estoy levantando para él? ¿Estoy solo siendo rey? ¿O solo estoy haciendo sacerdote? Dios es tan especial que Dios siempre nos recuerda. Yo creo que esta noche Dios la dejó preparado para eso, para que usted pueda entender que realmente hay dos cosas que necesita ejercer: su reinado y su sacerdocio. No puede descuidar ni lo uno ni lo otro. Dios está esperando que usted también sea un sacerdote, sea el que esté ahí enfrente de la familia, sea el primero en orar, sea el primero en buscar de la presencia del Señor. Dios está esperando que cada uno de nosotros tomemos ese modelo y ese diseño. Este es un diseño que Dios ha dejado para que nosotros podamos fluir en él. Y el diseño de Dios es algo que a Él lo complace. Yo sueño con construir mi casa, pero también diseñarla. Yo deseo diseñar mi casa porque es algo que a mí me complacería verlo hecho. Y yo sé que cada uno de nosotros tenemos el sueño tal vez de construir algo, pero cuando uno imagina algo y diseña, y cuando lo mira construido y terminado, uno se complace en eso. Así es igual. El diseño, reyes y sacerdotes, Dios se complace en eso. Solo falta personas comprometidas que gobiernen ese lugar, que ejerzan ese reinado y ese sacerdocio. Y le pido al Espíritu Santo siempre que si hay algo que estoy haciendo mal, que me lo traiga a mí y comenzar a hacer las cosas bien. Y esto es algo que a veces me hacía yo muchas preguntas, pero ¿realmente estoy haciendo yo las cosas para Dios? ¿Para quién yo estoy haciendo las cosas? Y eso es algo que nosotros debemos de examinarnos. ¿Para quién yo estoy haciendo las cosas? ¿Para quién estoy trabajando? En el ministerio, eso es algo que todos los días tengo en mente. ¿Para quién estoy haciendo yo las cosas? ¿Lo estoy haciendo solo para devengar un salario? ¿Lo estoy haciendo solo para sobrevivir? ¿O lo estoy haciendo para Dios? Quisiera que se pusiera sobre sus pies.